Bueno, volvemos a los diálogos del cine azul. Después de observar, de nutrirnos de este fruto audiovisual, este cortometraje documental peruano, Yacu Paxa, percibimos que se reitera ese alejamiento espiritual que ha habido entre el ser humano y el agua. Pero también el documental nos reivindica que hay posibilidades de reactivar esos diálogos espirituales y revitaliza también esa idea de que ese puede ser un camino. Cuando terminamos en el diálogo anterior, veníamos hablando de esas movilizaciones generadas en el referendo. Yo diría, bueno, para mí siempre hubo allí un cansancio y diría, ¿qué posibilidades habría? O sea, de nosotros ya, si nos dimos cuenta que con el referendo no pudimos y eso, pero creo que si hay un movimiento espiritual, que si hay una acción, digamos, que lo espiritual también es político, o sea, pero claro, si llamamos esa que cantemos al agua, que le hagamos rituales, creo que puede ser el camino. En ese sentido, pues hemos invitado esta noche a Héctor Buitrago, de Canto al Agua, y queremos saber, bueno, cómo se origina ese Canto al Agua, qué es lo que ustedes están proponiendo. Sí, bueno, pues en ese sentido, el referendo por el agua en Colombia tuvo una gran influencia en lo que después fue Canto al Agua. Pues nosotros veníamos ya trabajando este tema de la ecología, de la denuncia, un disco de 1998 llamado Caribe Atómico, que llamaba la atención sobre la problemática de los océanos, del agua, de la contaminación. Pero pues nosotros teníamos como pues, la inquietud de querer hacer algo más concreto. Luego vino el referendo por el agua en Colombia, empezamos a apoyarlo como con otros artistas. Eso fue también una cosa muy bonita, ¿no? Saber que más de 2 millones de personas firmaron y además de que se tejieron muchas redes que después fueron importantes para procesos e iniciativas que vinieron años después. Y con los otros artistas pues cedimos varias canciones para el referendo por el agua, para que lo impulsaran también de una manera lúdica, para que las canciones sirvieran también para atraer a jóvenes, a personas, para que conocieran un poquito las propuestas del referendo por el agua. Y una de esas iniciativas fue ir a la navegación por el río Bogotá, y ahí fui invitado por el referendo, y pues esto sí me generó en mí una inquietud de querer hacer algo más concreto por la situación del río Bogotá, sobre todo en Colombia, porque pues yo siento que la indiferencia y la apatía de los ciudadanos es una de las razones por las cuales nuestro río Bogotá está así y la situación del agua en las ciudades, por no decir que pues en todo el país. Entonces, en ese sentido, ir de nuevo a relacionarnos con los ríos, con los cuerpos de agua, y volver a comunicarnos con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Recordando cómo lo hacían los ancestros. Y también con nuevos redescubrimientos de la física cuántica y algunos abuelos, como el doctor Masaru Emoto, un científico japonés que para los que no saben, tiene unos libros y unos experimentos de hace unos 20 años para acá, muy importantes, que han despertado en muchas personas la conciencia de que realmente a través de nuestra intención y de nuestros propósitos colectivos podemos generar cambios, incluso en las moléculas del agua. Entonces todo eso nos movió a poder hacer algo más concreto y fuimos a empezar a cantarle al agua. Recuerdo que hicimos un prelanzamiento del disco Río de Aterciopelados por allá en el año 2007. Fuimos al Humedal La Conejera con músicos que tienen esa misma sintonía y le cantamos. Hicimos un canto ahí como muy espontáneo al agua, cantamos canciones y ese fue tal vez como el inicio de volver a relacionarnos con el agua de manera ritual. De manera ritual, después eso se llamarían rituales urbanos de reconexión con el agua, y yo conocería 2 años después a Catalina Salguero, y ella venía trabajando lo que es la sanación a través del sonido, y ya le pusimos el nombre de Canto al Agua, y en el año 2010 empezamos, fuimos al Salto del Tequendama con abuelos de diferentes comunidades, niños, muchos ambientalistas, y bueno, la gente que se sintió como llamada. Y ahí hicimos el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, del año 2010, el primer Canto al Agua.
Pues mira, qué vital, porque ahí se reafirma, bueno, sí, lo que tú decías, lo del referendo del agua, cómo generó, ¿sí?, unas reflexiones, y claro, desde mi óptica, de todas formas, estas reflexiones estaban ya en nuestro inconsciente y se despiertan ahí, claro, ahí se despiertan. Los invito a que veamos un clip de Canto al Agua y volvemos acá a los diálogos del Cine Azul para continuar nutriendo el diálogo. Bueno, después de observar, de nutrirnos, yo digo nutrirnos porque estos frutos audiovisuales lo que hacen es alimentar el espíritu. Y comentabas algo que hay grupos que van ya realizando y generando producciones que alimentan, digamos, el camino de Canto al Agua. Sí, así es. Cuando nosotros pues, como lanzamos ese mensaje de ir de nuevo a cantarle a los ríos o a los humedales o a los cuerpos de agua en la ciudad, muchas personas se acercaban y me decían, no, es que yo desde siempre he tenido una conexión con el agua, pero no sabía cómo expresarla. O lo hacían intuitivamente, se acercaban a los ríos, iban al nacimiento del río Bogotá. Entonces ha sido bien bonito porque muchas personas, muchos creativos, artistas, en las reuniones empiezan a proponer ideas, documentales, y este que acabamos de ver pues es uno de estos que surge espontáneamente de personas que han participado en actividades de Canto al Agua y hacen sus invitaciones para mover los puntos que adoptan o para invitar a algunas actividades que realizan en diferentes lugares de la ciudad. Queríamos preguntarle ya acá en la ciudad, un poco ya en esta selva de cemento, las acciones que se están proponiendo desde una organización como Sensat Agua Viva, habiendo pasado ya como diferentes procesos. Hoy en día, ¿en qué estamos, Danilo? ¿Qué se está proponiendo en este tema? Efectivamente, Héctor, los diferentes procesos que han tenido lugar, no solamente en Bogotá, sino también en Colombia y en otros lugares, nos enseñan que es necesario hoy en Colombia, en Bogotá específicamente, la articulación de quienes tienen la relación más directa con el agua, frente a lo que está proponiéndose del otro lado, es decir, del lado de las privatizaciones. Por eso Sensat en los últimos 2 años, después de un proceso largo también de conocimiento con algunas comunidades, ha venido apoyando lo que se llama la Escuela del Agua. Una Escuela del Agua que es una escuela que no tiene salones, porque el salón es el territorio, y es una escuela que no enseña, sino es una escuela que aprende.
Esto porque creemos que hay que avanzar en este tipo de nueva generación de conocimientos desde los saberes y no desde lo que se impone como conocimiento. Esas escuelas del agua intentan articular básicamente acueductos comunitarios con la pretensión de entregar una nueva posibilidad de fortalecimiento de esa gestión comunitaria e histórica y tradicional del agua, más allá de lo que se impone desde otros modelos. Y al mismo tiempo, la idea con estas escuelas es retomar otros sentidos en la construcción del país, otra forma de pensarnos como sociedad. Nosotros hablamos, por ejemplo, del modelo público comunitario del agua, cómo poder retroceder un poco en esas formas de gestión, porque retroceder no necesariamente es ir en el camino equivocado. A veces los caminos adelante son los caminos equivocados, los grandes caminos de la polución, de la velocidad, sino más bien cómo hay saberes que permiten que la gente tenga una conexión directa con el agua y que el acueducto comunitario se convierta en el lugar de construcción social, más allá de llevar el agua a las casas, el lugar del debate, el lugar de la reunión social, el lugar donde mirándose a los ojos la gente puede solucionar sus problemas. Entonces, en Bogotá y en otras partes del país muy centrados en las escuelas del agua. Por otros lados, estamos también tratando de acompañar los procesos de las comunidades que están defendiendo los territorios de agua frente a la entrada de la minería y la contaminación que ella produce, y frente a la construcción de represas en lugares como el río Magdalena, el río Sogamoso, el río Cauca en Antioquia, donde esa construcción de represas y la producción de hidroenergía está destruyendo esos territorios de agua y haciendo que las condiciones de vida de la gente no sean las adecuadas. Y un poco desde lo práctico, y aquí para todos los hijos de la tierra y todas las familias de Bacatá y de Abya Yala del país, en la práctica, ¿qué podemos nosotros hacer como desde esta selva de cemento, desde esta oscuridad? ¿Qué podemos hacer en la práctica los hijos de la tierra? Yo creo que lo primero que se puede hacer es recuperar esos sentidos, más allá de lo que se nos oferta en el día a día en una ciudad como Bogotá. Bogotá afortunadamente ha tenido una serie de transformaciones de las cuales este diálogo que tenemos del cine azul es uno de los ejemplos. Hoy podemos hablar hoy podemos intercambiar en este diálogo y que esto esté siendo visto por mucha gente en Bogotá y en diferentes partes del país y del mundo, que nos invita a que tomemos acciones concretas en el orden de la pregunta de Héctor, acciones concretas con respecto al agua. Por ejemplo, tengamos la posibilidad de no consumir el agua que nos venden en la botella. Eso es una acción concreta. No consumir embotellado. Claro, porque el agua que nos venden en la botella, además de ponerle precio al agua, el agua tiene muchos valores. Lo que no debe tener es precio. El agua de la botella le pone precio y al tiempo genera un proceso de contaminación con el plástico y muchas otras cosas que conocemos. Eso es una acción concreta. Esa es puntual. Claro, y creo que otras acciones es la transmisión generacional de lo que significa el agua y de lo que significan los territorios campesinos para una ciudad como Bogotá. Eso tiene que estar puesto en escenarios de transmisión de saber, en las escuelas, en los colegios, en el día a día de las familias, porque nuestras ciudades no podrían sobrevivir más de un día si se destruyen los territorios del agua. El agua nos lleva muy fácilmente en el grifo, pero ¿qué pasa si los embalses que surten de agua a Bogotá no están? Entonces, esa transmisión de saberes también es un asunto práctico. Bueno, creo que eso es muy puntual y muy clave lo que has dicho. Tenemos que mirar realmente el consumo, y lo hemos venido hablando en los diferentes programas. El consumo sano, ¿sí? Un consumo donde obviamente no produzcamos, no más producción de plástico, ¿sí? No más consumo de embotellamiento, eso está clave. Héctor, desde Canto al Agua, en estos momentos, ¿qué propuestas o qué llamado haces acá a los hijos de la tierra para que entremos en acciones de revitalizar nuestras fuentes de agua? ¿En qué podemos acompañar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que ha sucedido con Canto al Agua es algo bien bonito y es que es algo que es necesario, y es que nos volvamos a enamorar de nuestros ecosistemas, volvamos a recuperar esa conexión afectiva también, ¿no? Aparte de la espiritual, también hay una conexión que hemos perdido con nuestros humedales, los hemos convertido en botaderos de basura. Entonces, generando estos encuentros de conexión espiritual, de meditación, donde también a veces hemos hecho jornadas de limpieza,
los niños y los papás de verdad cambian su percepción del ecosistema. Ya no van a botar basura ni van a permitir que nadie la bote ahí, porque los niños ya van a estar diciendo, uy no, pero papá, acuérdate que aquí fue donde hicimos este encuentro de Canto al Agua, o cualquier encuentro ambiental, ecológico, de ir a visitar el ecosistema, hacer una jornada de limpieza. Y cada persona, cada familia puede adoptar un cuerpo de agua de su localidad, por ejemplo. Eso es lo que invitamos a hacer desde este año a las personas que hacen el canto al agua en cada lugar, que adopten ese espacio, que lo adopten y lo cuiden a través del año. Se enteren de las problemáticas, se enteren de los procesos que están ocurriendo en la localidad, qué está pasando con ese humedal de mi localidad, en qué cuenca estamos viviendo, cuáles son los ríos que nos atraviesan, los ríos que nos tejen. Todo ese conocimiento también es vital para que nos ordenemos en torno al agua, que yo creo que es importante que efectivamente volvamos a ordenarnos, como decían los abuelos, en torno al agua, y que afortunadamente la administración distrital también está utilizando ese lenguaje de volver a ordenarnos, primero nosotros, pues nuestras aguas internas, y luego ordenar nuestro vivir en torno al agua del territorio. O sea, claro, la propuesta también va entonces un poco, por ejemplo, a recuperar, a despertar nombres de nuestras antiguas fuentes, de nuestros antiguos ríos, que no es el río San Francisco, que es Vicachá. Exacto. ¿Sí? Y que no son caños. Y que no son caños. Son ríos, claro. Son ríos. Bueno, ¿y cómo se puede la gente articular para conocer un poco más, para ver dónde va a haber movimiento acá con los hijos de la tierra? Bueno, que a propósito ha pasado algo también importante, y es que muchos colombianos fuera de Colombia han adoptado el llamado de canto al agua, y año tras año van creciendo también. En el año 2010, cuando empezamos, este llamado se volvió colectivo y simultáneo, porque algunas personas no pudieron ir al Salto del Tequendama y nos dijeron, ay, ¿qué hacemos? No podemos ir. ¿Será que lo podemos hacer en otra parte? Y bueno, buenísimo. Entonces, Luis, desde ese mismo año ya se empezaron a hacer simultáneamente en diferentes lugares. En el año 2011 fueron ya 40 lugares, para el año 2012 fueron 120, y para el año 2013 ya fueron más de 200 en Colombia y fuera de él, muchos colombianos haciéndolo en otros países. Todo a través de la red, a través de internet, de las páginas de Canto al Agua en Facebook, que hay varias. Hay el grupo, que es tal vez el que tiene 6.000 miembros, que es el grupo más numeroso, pero también tenemos otras páginas donde las personas también pueden poner las informaciones de las actividades que se están realizando en los diferentes lugares, pues porque ya no se volvió una cuestión de cada año, como lo hacíamos en el año 2010 al 2011, sino que a través del año muchas personas acogen el llamado y realizan diferentes iniciativas en sus localidades, hacen el canto al agua, lo hacen como parte de las semanas ambientales en colegios, en universidades, y también estamos visitando los colegios, nos están llamando para contar un poquito de qué se trata ese proceso, y todo está en las páginas de Facebook, en Twitter, @cantoalagua, o la página cantoalagua.com. Bueno, creo que la Cámara está tomando el cuadro del colectivo de La Colmena, que es una obra realizada por 10 artistas durante un año, en la que nos enseña desde el origen, pasando por el descubrimiento, la conquista, la colonia y, digamos, la última etapa después de la Revolución Industrial, llegando a las alternativas frente a estos problemas o consecuencias de todas estas políticas económicas liberales o neoliberales. Vemos al final del cuadro las alternativas y propuestas. Volviendo aquí a la mesa del Comino Crespo y resaltando, bueno, creo que lo de las escuelas del agua es algo que tenemos que mirar desde las localidades y ver cómo desde las localidades nos acercamos a estas escuelas del agua y cómo podemos empezar a participar desde nuestra familia y desde nuestra comunidad. Creo que también la invitación que hace Héctor de que realicemos cantos al agua, de que no tiene que ser algo, que puede ser que el mismo grupo de la comunidad proponga un canto al agua, ustedes los acompañan, se articulan y que empecemos a cantarle al agua. Qué más rico, o sea,
si podemos desde aquí programar algo para que vayamos un gran grupo o a un páramo o a uno de los humedales, pues estaremos muy agradecidos de esa invitación. Y bueno, ya como Jimena, que nos ha acompañado hoy, hija de la tierra, ¿cuál es el mensaje que tú, después de haber compartido este diálogo, después de haber visto esa abuela grillo y estos frutos audiovisuales, qué mensaje te gustaría compartir con los hijos de la tierra y con las familias que nos están acompañando? Bueno, que el agua es muy importante, o sea, es el elemento fundamental y vital para todas las personas y que no hay que contaminarla, así como no tiene precio, y así como dijo Danilo, que aparte de contaminar con el plástico, con las botellas de agua, no hay que ponerle precio a esas botellas y que no hay que llevar la minería a los ríos, ni hay que llevar represas y que no hay que contaminarla con tanto consumo que la gente hace en Colombia, en Bogotá y en todos los lugares. Bueno, estas son las palabras de los niños, de los jóvenes en este país. Esperemos que sean escuchadas y esperemos también que fluya esa energía que hemos tratado hoy de irradiar. Tengo acá también la revista Verde, que fue dedicada también al tema del agua. Este monográfico lo pueden conseguir por internet en www.larevistaverde.com. Recomendarles ese texto. Y nada, este es otro programa donde quisimos abordar un tema vital, un tema clave para estos procesos de paz en el país, realmente el agua como un derecho humano fundamental. Y bueno, hay unas propuestas, desde acá, desde sus realidades, el Cine Azul, los invitamos a que continúen alimentándose de maca, de quinoa, de chontaduro, de bagala, de mambe, de hoja de coca, de quinoa, de amaranto, de guatila, de yacón, de agua, y los esperamos la próxima semana, el próximo viernes en sus realidades el Cine Azul. Les agradecemos a todos nuestros invitados y a todos los hijos de la tierra y recuerden que sus realidades el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Buenas noches. Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas, vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la madre tierra, cuidemos la madre agua, cuidemos al Padre viento, cuidemos al Padre fuego. Bueno, volvemos a los diálogos del Cine Azul. Después de observar, de nutrirnos de este fruto audiovisual, este cortometraje documental peruano, Yacu Paxa, percibimos que se reitera ese alejamiento espiritual que ha habido entre el ser humano y el agua. Pero también el documental nos reivindica que hay posibilidades de reactivar esos diálogos espirituales y revitaliza también esa idea de que ese puede ser un camino. Cuando terminamos en el diálogo anterior, veníamos hablando de esas movilizaciones generadas en el referendo. Yo diría, bueno, para mí siempre hubo allí un cansancio y diría, ¿qué posibilidades habría, o sea, de nosotros ya
Si nos dimos cuenta que con el referendo no pudimos y eso, pero creo que si hay un movimiento espiritual, que si hay una acción, digamos, que lo espiritual también es político, o sea, pero claro, si llamamos... Y ahí fui invitado por el referendo y pues esto sí me generó en mí una inquietud de querer hacer algo más concreto por la situación del río Bogotá, sobre todo en Colombia, porque pues yo siento que la indiferencia y la apatía de los ciudadanos es una de las razones por las cuales nuestro río Bogotá está así y la situación del agua en las ciudades, por no decir que pues en todo el país. Entonces, en ese sentido, ir de nuevo a relacionarnos con los ríos, con los cuerpos de agua y volver a comunicarnos con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Recordando cómo lo hacían los ancestros. Y también con nuevos redescubrimientos. Esa que cantemos al agua, que le hagamos rituales, creo que puede ser el camino. En ese sentido, pues hemos invitado esta noche a Héctor Buitrago, de Canto al Agua, y queremos saber, bueno, cómo se origina ese Canto al Agua, qué es lo que ustedes están proponiendo. Sí, bueno, pues en ese sentido el referendo por el agua en Colombia tuvo una gran influencia en lo que después fue Canto al Agua. Pues nosotros veníamos ya trabajando este tema de la ecología, de la denuncia, un disco de 1998 llamado Caribe Atómico, que llamaba la atención sobre la problemática de los océanos, del agua, de la contaminación. Pero pues nosotros teníamos como pues, la inquietud de querer hacer algo más concreto. Luego vino el referendo por el agua en Colombia, empezamos a apoyarlo como con otros artistas. Eso fue también una cosa muy bonita, ¿no? Saber que más de 2 millones de personas firmaron y además de que se tejieron muchas redes que después fueron importantes para procesos e iniciativas que vinieron años después. Y con los otros artistas pues cedimos varias canciones para el referendo por el agua, para que lo impulsaran también de una manera lúdica, para que las canciones sirvieran también para atraer a jóvenes, a personas, para que conocieran un poquito las propuestas del referendo por el agua. Y una de esas iniciativas fue ir a la navegación por el río Bogotá.